Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Buenos días. Buenos días. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a participar con mucha fe y alegría de nuestra celebración eucarística. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a Dios nuestro Señor que nos permita crecer día a día en nuestra fe y poder así día a día transfigurarnos para ser mejores hijos de Dios. Vamos a pedir a nuestro Señor por ustedes, por sus familias, sus trabajos. Dios los bendiga. Pidamos para que Dios nos mande las lluvias y así nuestros campos produzcan sus frutos. Por los bienhechores de nuestra parroquia, Dios los bendiga. Por las familias Gómez Alonso, Gómez Jiménez, Hernández Ramírez, Buenabad Soto, Bernal Flores. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, pedimos por la familia Cázares Ríos. En este quincenario en honor a la Virgen del Tránsito, pedimos por la familia Rodríguez Reyes, por la misión continental que deje frutos en nuestra comunidad. El eterno descanso de Aurora Andrade, Jesús Cañongo, Elvira Islas Pita, Ariel Ramírez Martínez, Prudencia Sánchez, Andrés Peralta, Carmen González, Felipa García, Helen Coyle, Rufino y Susana Vergara, las almas del purgatorio, Salomé Salazar, Cándido Pacheco, Presbítero Telésforo Bonilla Reyes, Rafael Caguanci Pérez, Ernesto Cabrera Jiménez, Emiliana Sergia Aguilar Saldívar, Eduardo Martínez Salazar, Carmen Saldívar, Alberto y Silvestre Tlaseca, Manuela, Delfina y María de Jesús Ríos. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Reconociendo nuestros pecados, pedimos perdón a Dios por las faltas que hemos cometido. Decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Solo eres santo, solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel.
Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas le servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra, canten de regocijo al mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se sienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es mi Hijo, muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra.
Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. En este día, 6 de agosto, celebramos en toda la iglesia la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El nombre lo dice, transfigura, es decir, nuestro Señor por unos instantes se transfigura, cambia su figura. Por unos instantes les muestra a estos 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, su divinidad, la gloria de Dios. Para esto, recordemos que en Jesús están las 2 naturalezas. La naturaleza humana, Dios que se encarna y toma la condición humana, se encarna en su Hijo Jesucristo, y Jesús toma la condición humana, por la cual pues es una persona como todos nosotros. Duerme, sueña, se despierta, come, va al baño, normal, una persona. Esa es la naturaleza humana de Jesús. Y en Jesucristo también está la naturaleza divina, por la cual es Dios. Entonces, en Jesús están las 2 naturalezas. Quienes conocieron a Jesús, hablemos de los apóstoles, bueno, y de todos, pero los apóstoles que estuvieron con él, pues vieron la parte humana, todo lo relacionado en su tarea de Jesús de anunciar el reino de Dios, pues contemplaban la parte humana. Y solo esos 3 apóstoles en la transfiguración, por unos instantes, tuvieron la dicha de contemplar la naturaleza divina de Jesús. No hay palabras que describan la divinidad de Jesús, es decir, la parte divina, la parte por la cual es Dios. Por eso el evangelista, en este caso San Mateo, pues nos dice que su ropa era esplendorosamente blanca. Pues no hay manera de describir la divinidad. Los quienes acompañan a Jesús en su transfiguración, Moisés y Elías, y Cristo al centro como Dios. Moisés, que representa la ley, todo el Antiguo Testamento, la ley, y el profeta Elías, que representa a todos los profetas, y Cristo como Dios en medio. Es interesante, bueno, la razón por la cual Jesús se transfigura y muestra su divinidad es para fortalecer la fe de esos 3 apóstoles, ya que ya van subiendo a Jerusalén y Jesús va a vivir su pasión y su muerte en cruz. Entonces es necesario fortalecer la fe de estos apóstoles que por unos instantes contemplan la divinidad de Jesús,
para que lo que van a vivir el día viernes, Viernes Santo, ver a Jesús ser apresado, ser humillado, lastimado y llevar sobre sus espaldas la cruz y morir en la cruz, esto que contemplaron que fue su divinidad, venga a ser un pilar para fortalecer su fe, y al contemplar a Cristo crucificado, no se les olvide que Cristo es Dios y está glorificado. Es decir, Jesús no va a quedar crucificado, Jesús no va a quedar en una sepultura, va a resucitar porque es Dios. Y estos 3 apóstoles dan testimonio de haber contemplado su divinidad. Es lo que va a animar a los demás apóstoles a mantenerse firmes en esos momentos difíciles. Pues ya sabemos lo que sucedió. Todos corrieron a esconderse, el mismo Pedro, Santiago, que estuvieron presentes en la transfiguración, tuvieron miedo. Pedro lo negó. Solamente Juan es el que permanece fiel, junto con la Santísima Virgen y María Magdalena, fieles ahí al pie de la cruz, acompañando al Maestro. Bueno, pues esa es la razón por la cual Jesús se transfigura. De ahí que este acontecimiento de la transfiguración tengamos la oportunidad de reflexionar y meditar en tiempos de Cuaresma, en ese contexto ya de preparación para vivir la Pascua de Jesucristo. La palabra de Dios nos permite reflexionar y meditar sobre este hecho, Cristo que se transfigura y que viene a fortalecer, al mostrar su divinidad, la fe de los apóstoles. Reflexionando y meditando nos va a iluminar mucho lo que sucede en la transfiguración. Muy importante, miren, de los 12 apóstoles, Jesús elige a 3, Pedro, Santiago y Juan, muy allegados a Jesús y que van a ser testigos de su divinidad. Podríamos decir, ¿y por qué no de una vez llamó a los 12? Para que los 12 se conviertan en testigos. Y aquí la respuesta es para que vivan la experiencia de Jesús a través de la fe. Eso es bien importante. Miren, queridos hermanos, la fe, con los elementos que tenemos como iglesia, es más que suficiente para convencernos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que es nuestro Salvador y que está vivo. Es a través de la fe. Pensemos, miren, ahorita que estamos en pandemia, pues a Dios no le costa, Dios es Dios, el Todopoderoso. No le costaría nada, absolutamente nada, que de repente un día todo se oscureciera, todo el mundo, todo, que cayeran unos rayos y de repente se acabó la pandemia. Dios lo puede hacer, pero es ahí en donde a través de la fe, la humildad y la sencillez de la fe, tenemos nosotros que ir caminando y creciendo, confiando totalmente en Dios y en su Hijo Jesucristo, a través de lo que tenemos, su palabra, los sacramentos, principalmente la Eucaristía, la oración. Con eso es con que nos llenamos, con que nos fortalecemos. Eso es lo que nos permite creer en Dios, creer en su Hijo Jesucristo y abandonarnos en sus manos. Esa es una tarea que nos corresponde. Dios lo puede solucionar de la noche a la mañana todo, pero entonces, ¿en dónde queda nuestro esfuerzo por vivir la fe y creer en Dios? Imagínense, se oscurece, caen rayos, al otro día ya no hay nada de pandemia, pues todo el mundo va a creer, caray, sí, Dios existe, Dios quitó la pandemia, pero entonces, ¿en dónde queda nuestro esfuerzo, nuestro mérito, que a través de la fe creer y confiar en Dios? Tiene su razón de ser. Por eso nuestro Señor elige, llama a esos 3 apóstoles
para que éstos sean testigos de su divinidad y fortalezcan la fe de los demás. Lamentablemente, pues, a la hora del peligro, a la hora de la prueba, pues ya sabemos que corrieron a esconderse. Otro aspecto muy importante, la invitación que nos hace Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso es, si nosotros escuchamos a su Hijo Jesucristo, si aprendemos a escuchar, a creer en su palabra, pues ahí se desprende precisamente ese abandono en las manos de Dios a través de la fe, porque creemos en su Hijo Jesucristo. La invitación es eso, a escuchar. Lamentablemente, pues sí escuchamos, pero al no perseverar, pues igual que los apóstoles, en el momento de la prueba, muchas veces dudamos, cuestionamos, muchas veces nos alejamos de Dios. Sin embargo, si aprendemos a escuchar lo que Cristo nos dice a través de su palabra, a través del Evangelio, pues es ahí en donde la escucha de la palabra de Jesús nos va a permitir transfigurarnos. Fíjense, cuando Dios lleva a cabo la creación, nos dice que Dios llevó a cabo la creación, creó todo, la luz, la tierra, los animales, y la obra de la creación fue el hombre, la persona. Nos creó a su imagen y semejanza. Fíjense, en la creación éramos figuras de Dios. ¿Y qué es lo que vino a desfigurar? El pecado. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, entra el pecado y esa figura, fruto de la creación amorosa del Padre, se desfigura. Y es ahí cuando el hombre y la mujer se dan cuenta, pues, de que estaban desnudos, se esconden, ya les da miedo Dios, se desfiguró. Y es en Jesucristo en donde todos estamos invitados a configurarnos. Eso que el pecado desfiguró, en Jesucristo tenemos la oportunidad de configurarnos. Y es ahí en donde, escuchando la voz del Hijo, la invitación que nos hace el Padre, este es mi Hijo amado, es decir, este Jesús de Nazaret, el carpintero, el hijo de José y de María, es mi Hijo, es Dios, escúchenlo. En la medida en que escuchamos a nuestro Señor, pues nos vamos configurando con Él. Esa configuración está a nuestro alcance porque pues Jesucristo vino, murió en la cruz, por su muerte en cruz y por su resurrección, el pecado ha sido perdonado. Hemos sido redimidos. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es creer firmemente en Jesucristo, y si creo en Jesucristo, si escucho su palabra, entonces me voy transfigurando, me voy configurando en Cristo. Y volvemos una vez, a través del estado de gracia, a vivir como en la creación, figuras de Dios. Y ahora lo somos por los méritos de Jesucristo en la cruz. Su muerte y su resurrección es lo que nos permite, si aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, si abrimos nuestro corazón a su palabra, a su gracia, nos configuramos en Él. Recobramos ese estado que habíamos perdido por el pecado original, por la desobediencia. Es interesante. La transfiguración, pues, nos debe de alentar, de motivar, para reafirmar nuestra fe en Cristo, que es Dios. Esa experiencia de Dios, de Jesús desde nuestro interior, que nos transforma interiormente y que se refleja, pues ya se debe de reflejar
en nuestra vida ordinaria, en lo que hacemos. Y descubrir que pues vale la pena configurarnos en Cristo, escuchando su palabra, siguiendo sus mandamientos, sus enseñanzas, caminando de la mano de Jesús. Ahí nos vamos configurando en Él. Y así, cuando se presente en la prueba, pues todos vivimos esas pruebas, todos tenemos la oportunidad de saber cargar la cruz, pues no habrá mayor dificultad, porque nuestra fe en Jesucristo, en la cual creemos, confiamos en Jesús, al estarnos configurando con Él, pues confiamos total y plenamente en Él. Y eso es lo que nos fortalece y es lo que debe de marcar la diferencia entre creer y no creer. Bueno, pues que esta fiesta de la transfiguración, Dios nos conceda llenarnos día a día de la presencia amorosa de Jesús, contemplar su gloria. De ahí la oración tan necesaria en la vida. Orar, platicar, dialogar con nuestro Señor y permitir que a la escucha de su palabra nos transfiguremos día a día para ser mejores hijos de Dios. Pues que Dios nuestro Señor nos bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine para ir logrando día a día esa transfiguración y cambiar, volver a tomar esa figura que tuvieron nuestros primeros padres en la creación. Y cuando el pecado nos desfigure, bueno, pues levantarnos y seguir adelante, configurándonos siempre en Cristo. Meditemos un momento. Se ponen en pie. Presentemos ahora nuestras humildes súplicas a Dios nuestro Padre. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por su santidad el Papa Francisco, por todos los obispos, por don Víctor, don Tomás, obispos de nuestra arquidiócesis, por todos los sacerdotes, pidamos por el Padre Giovanni, nuestro vicario, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, oremos. Padre, escúchanos. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos
por la sabiduría y fortaleza divina, oremos. Padre, escúchanos. Por quienes estamos aquí reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. En silencio, cada quien presente a Dios sus peticiones. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacerme más grande. La viña, racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. El largo el camino, el remar, gota pascual, Dios me guía al caminar. Por ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado ya estoy, la espiga oración, la semilla de redención. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. El largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido, y revistió su cuerpo, semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz, y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo
su cabeza. Por eso, con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Víctor, Tomás, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te pedimos por la familia Cázares Ríos, por la misión continental de nuestra parroquia, por la familia Rodríguez Reyes. Bendícelos, santifícalos en tu amor y líbralos de todo mal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Te pedimos por Aurora Andrade, Jesús Cañongo, Elvira Islas, Ariel Ramírez, Prudencia Sánchez, Andrés Peralta, Carmen González, Felipa García, Helen Coyle, Rufino y Susana Vergara, por las almas del purgatorio, Salomé Salazar, Cándido Pacheco, los sacerdotes Telésforo Bonilla, Rafael Caguanzi y Ernesto Cabrera, Emiliana Sergia Aguilar, Eduardo Martínez, Carmen Saldívar, Alberto y Silvestre Tlaseca, Manuela y Delfina y María de Jesús Ríos. Perdónales sus pecados y concédeles alcanzar la salvación eterna. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
Dios, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, ya no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida y hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el
Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme en imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos en esta celebración y en esta fiesta de la Transfiguración. Cuídense mucho, Dios los bendiga, que tengan todos muy buenos días. Gracias, Padre, igualmente. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, por eso ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, por eso ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, y por el mundo los hombres sin conocerte van, no niegues nunca tu mano al que contigo está, por eso ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán, por eso